había dudas sobre esta mesa, había dudas si hablar de Internet o no. Es un evento científico y bueno, pues le estuvimos dando vueltas si hablar sobre Internet o no. Al final dijimos que sí, porque bueno, pues, la tecnología con la que nos movemos y con la que estamos habituados a través de un blog como Naucas o como Twitter, ¿no? Que me han dicho que hemos sido, a lo mejor seguimos siendo trending topic, etcétera. Oye, pues tiene detrás también una regulación bastante interesante, Ley Sinde, ACTA, etcétera, ¿no? Y por eso nos ha gustado tener aquí a dos abogados, que es algo raro en un evento de ciencia, un informático programador blogs y luego un autor pues que la verdad ha tenido mucho éxito en Internet, tanto como blogs como sus producciones, Escépticos, etcétera. Y creo que es una mesa bastante completita, ¿no? Y para hablar tenemos bastante, ¿no? Yo empezaría por Sinde directamente, ¿no? David, ¿qué pasa, amigo? nos has explicado más o menos cómo funciona la ley Sinde. ¿Otra vez? No lo has explicado, digo, pero no va a funcionar. ¿Cómo no funciona, más bien, no? Porque es un Cristo comunicarse con esa comisión fantasma, que nadie sabe quién forma. Pero hace poco tuiteabas que habías además recibido una comunicación, que no sé si nos puedes dar más detalles, que demostraba que la ley Sinde además no servía para nada. No sé si es que agotaron plazos o qué sucedió. Sí, bueno, decía que no servía para nada porque resulta que van contra páginas de enlaces, como sabéis, es decir, páginas que están enlazando a contenidos que están en otros lugares. Y Javier y yo estamos acostumbrados a que cuando llevamos alguna página web y nos escribe algún abogado, representante de alguna empresa titular de derechos de propiedad intelectual, es muy común que nos digan, oye, tu cliente tiene una serie de enlaces que dirigen a contenido que se está difundiendo sin autorización. Y Javier y yo siempre aconsejamos lo mismo, miramos, contestamos diciendo que enlazar no infringe, pero que una vez que tenemos conocimiento que dirige a ese contenido, recomendamos al cliente quitarlo sin más. ¿Qué es lo que ocurre con la comisión Sinde? Que este paso tan sencillo, que era que un tipo nos mandaba un email, oye, mira, que manda este email, que eso dirige, quítalo y tal, y lo quitaba, ahora lo hacen con un procedimiento administrativo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nos encontramos procedimientos que empiezan en marzo, con escritos kilométricos justificando el ánimo de lucro de la web, justificando si hay o no infracción, luego la comisión responde, pruébeme usted la titularidad, y después de 6 meses de procedimiento y de toneladas de escritos, al final la resolución es, quite usted estos 3 enlaces. Ajá, y ahí estupendo. termina. Y decimos, ¿esto era todo? Es decir, 6 meses de procedimiento y de escritos para quite usted 3 enlaces, cuando antes nos mandaban listas de miles de enlaces literalmente, que el tipo los quitaba en 3 días. Es decir, la comisión Sinde no tiene ningún sentido. Cuando quitas esos 3 enlaces, que no son más que caracteres alfanuméricos, están ya en 50.000 sitios más. Porque la web que lo aloja los sigue estando ahí. Vamos, que la moto que les vendieron a los llamados creadores, porque yo creo que al final creadores somos todos, ¿no? Cualquiera se pone delante un teclado, coge una cámara de fotos o un boli, no un iPad, porque si no Javier se nos enfada. Pero o sea que todo este gran esfuerzo, toda esta moto que le vendieron a los creadores, no es nada, no es más que humo, no es más que quedar bien con ellos. Sí, es que ellos pensaban que nuestro enfado por la ley Sinde significaba que estaban tocando en hueso. Significaba que nuestro enfado revelaba que teníamos miedo a que algo nos podían quitar por ahí, cuando en realidad se protestaba por el medio que se estaba utilizando. En ningún momento creíamos, y se dijo miles de veces, que el fin fuera a conseguirse. Lo que se decía es, mira, el fin no lo vas a conseguir, pero es que además el medio que estás utilizando la forma no es saltarse todas las normas. Exacto, saltarse las normas y a los jueces. Y los creadores en todo esto, tú eres un creador atípico, porque estás utilizando Internet en vez de estar luchando contra Internet, ¿no? Es decir, estás utilizando. Juan Gómez Jurado venía por eso, ¿no? Sí, porque bueno, está utilizando. ¿Se me oye? ¿Me oís? Sí. Vale. Bueno, lo primero, y creo que es justicia, Juan no ha podido venir por un contratiempo personal, entonces voy a hacer su rol.
Ya que no tiene justificación alguna que yo no esté en esta mesa, ¿no? Más que vivo a 10 minutos, pues por lo menos os recomiendo encarecidamente el libro de Juan. Es un libro estupendo. Si queréis luego yo os lo firmo con la firma de Juan. Lo podéis encontrar en Amazon, en todas estas empresas que vulneran nuestros derechos. Aquí lo dejo. Un abrazo, Juan. ¿Qué me preguntabas, verdad? Pues Juan tuvo está presente aunque no esté aquí, tuvo una conversación muy interesante con un foro de libros que daba libros gratis, ¿no? Sí. Y él mismo escribió a ese foro y dice, oye, mira, no me importa que me pirateéis, ¿eh? Lo que sí os pido es que os esperéis un par de semanas que venda algo, ¿no? Oye, y ese foro Respetó, quitó el enlace, el libro de Juan pirateado. que era este. Era este. 3 semanas estuvo. Y Juan luego dijo, oye, ya podéis piratearlo, ya vendió lo que tenía que vender, el tocho este ya está... O sea, eso es un muy buen ejemplo de utilización en su propio beneficio en vez de en contra. Al final, cuando has dicho que yo en realidad no es que utilice Internet, yo hago un poco lo mismo que Juan. Juan, esto es de Planeta, si no me equivoco, sí. Juan al final edita con Planeta, yo trabajo con Televisión Española, con ETV o quien cuadre, y luego, digamos, lo que en las teles llaman la multiventana, le llaman ahora, ¿no? Que es el canal B, es Internet. Por ahora es canal B, todo el mundo lo considera canal B, y es hacer un uso pues racional e inteligente de esas posibilidades. Sin más, yo no creo para Internet como tal, salvo las locuras de mi mesa cojea, pero cuando hago cosas para tele no creo para Internet, y Juan tampoco escribe como tal esto para Internet. Ahí digamos que la industria... Juan saca dinero de esto, estaremos todos de acuerdo, de los libros, del libro como tal, y yo de lo que me pagan las teles. Digamos que luego Internet es la plataforma B, que hay dos formas de tomárselo: a hostias con el ser humano o de forma inteligente y llevándote bien, que es lo que intentamos, creo, Juan y yo. No, tú regalas, Orsay regala la revista en PDF y tú escribes en Orsay, ¿no? Sí. O sea, ese es a lo mejor el futuro, de dar contenido gratuito para luego buscar otra manera de financiación. Hombre, el plan por ejemplo, de Hernán Caschiari, el director, editor de Orsay, es ese, ¿no? Supongo que conocéis la experiencia, es su teoría de matar al intermediario, ¿no? Él dejó varios medios en los que trabajaba, El País, Random House, la editorial, y ¿qué más? Estaba en La Nación, en uno de estos, para el que era su propia editorial y que era su propia revista, ¿no? Entonces la filosofía de Orsay es una serie de gente, escribimos artículos que se nos pagan inmediatamente, se edita esa revista que se vende a través de distribución online y en algunas librerías, en Bilbao creo que hay 2 o 3 donde se vende, Joker, Cámara y alguna más, y luego esa misma revista la tienes en PDF, la puedes descargar, no sé qué margen hay, no me acuerdo qué plazo hay. Me parece que no es inmediato, no es que justo lo llegas a casa y la tienes en internet. Está un poquito después, pero bueno, puedes leer Orsay gratis completamente, en tu iPad incluso, o en tu dispositivo Android. ¿Y la música tiene ese mismo, o el cine va a tener esa misma proyección? ¿Qué creéis? El cine está muerto, hablemos de otra cosa. Aquí cada vez que hacemos un evento matamos algo, un blog, Hombre, Twitter está muerto, los blogs están muertos, el cine murió. el cine lo mata el gobierno, a mí no me digas. Bien, ¿no? ¿Tú cómo lo opinas? Yo creo que estamos... Creación y futuro de la creación. Bien, yo creo que hay un presente que es absolutamente evidente y es el de todos las publicaciones científicas y académicas. Porque siempre que estamos hablando de creación, lo que resulta que al final estamos hablando de la creación del entretenimiento, pero siempre, no sé por qué, se nos olvida lo que es la creación científica y la creación académica. O sea, lo que tenemos que hacer es potenciar absolutamente todas las publicaciones open access de todas las universidades. No podemos estar con unas universidades que sean, por ejemplo, pues dependientes de entidades de gestión, tales como, por ejemplo, Cedro. La función de la universidad es la de crear conocimiento y divulgarlo. Y, por tanto, desde ahí es donde tenemos que operar. Que luego resulta que estamos haciendo leyes que, gracias a proteger determinado tipo de intereses de unas industrias culturales que, como bien dice mi amigo Antonio Alonso, lo mejor que le puede pasar a la cultura es que quiebre toda la industria cultural. Entonces, mientras lo que estemos haciendo es protegiendo determinado tipo de editoriales y de sistemas de negocio que son absolutamente obsoletas y cuyo único interés es el de restringir los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos para ellos hacer determinado tipo de negocios, lo que estamos es perjudicando precisamente toda la difusión de la cultura libre, que es la difusión de lo que tienen que producir todas las academias, todas las universidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es centrar el tiro. Y cada vez que hablemos de difusión de la cultura, olvidemos de difusión del entretenimiento, que sí, que alguna parte del entretenimiento es cultura, pero lo que es verdaderamente cultura
literatura es todo aquello que se produce en el ámbito académico. Y en el ámbito académico, por tanto, lo que tenemos que hacer es precisamente establecer determinado tipo de leyes donde lo que se beneficie precisamente es la transmisión libre del conocimiento, olvidándonos de si se descarga o no se descarga. Ese es un problema que es absolutamente menor, porque pensar que simplemente temas como la propiedad intelectual que tiene del orden de unos 200 años ha sido simplemente un paréntesis dentro de lo que es la historia de la humanidad. La cultura, la creación y todo el tipo del conocimiento desde hace 2500 años, que nace en Grecia, del sistema que nosotros tenemos, es algo que se ha transmitido siempre entre todos los autores con una generosidad y con un rigor absoluto. Y precisamente el citar al autor anterior era una norma de buen estilo, y aquel que no citaba al autor anterior no era una cuestión de propiedad intelectual, era una cuestión de que ese tío era un jeta y que por tanto no había que respetarle. Por tanto, el rigor lo que nos exige es el establecimiento de plataformas libres, de transmisión libre, con cultura libre, con licencias libres y con protocolos que lo que nos permita a nosotros es precisamente que cualquier persona que haya nacido en cualquier sitio del mundo con independencia de su entorno socioeconómico tenga las mismas oportunidades de acceder al conocimiento que cualquier otra, según que haya nacido en un sitio que ya sea pues más pudiente. Tú tienes muchos proyectos Open Access, ¿no? de ciencia. Pues también. todos los que puedo, pero la verdad es que tampoco tengo mucho tiempo. A mí me encantaría vivir del aire para luego pues poderme dedicar a esto, pero el problema es que Unión Fenosa a final de mes es implacable. Sí, pero eso es una pregunta, ¿no? No se puede vivir del aire. De algo tendrán que vivir, ya sea cultura del entretenimiento o industria del De todas maneras, Cedro reconoció en una reunión que solo el 4% de los autores gana más que el salario mínimo interprofesional. Los autores son profesores universitarios. Tú, desde luego, no creo que vivas de tus obras, del blog, desde luego, no creo que vivas. Del blog, no. David y yo pues, vivimos de la abogacía y luego, además, regalamos la propiedad intelectual de las cosas que hacemos porque las colgamos como procedimientos libres, todo lo que nosotros hemos hecho. Tú no te voy a preguntar de qué vives, porque Del aire. De aire, vale. Se me nota. Se te nota. Y es evidente que ahí hay un problema. De todos modos, es que yo creo que a veces el tema es que, de vuelta con los autores, dicen, es que tengo derecho a vivir de mis obras. Y dicen, no, tienes derecho a intentar cobrar por ellas o a regalarlas o hacer lo que quieras con ellas. Pero es que yo creo que se entiende mal el derecho. Bueno, tengo derecho a una vivienda digna, pero eso no quiere decir que te la tengamos que regalar. Tienes que tener, pues eso, poder acceder a los medios, a lo que necesites para poder comprarte. Entonces, creo que por ahí se desvirtúan un poco las cosas. Y volviendo un poco sobre lo que decías de acceso a lo que se crea, a la cultura, a todo lo que se crea en las universidades, que en buena medida se crea con nuestro dinero, se me ha venido a la cabeza también otro tema, que es toda aquella información que está en manos de organismos y entidades públicas que hemos pagado nosotros para que se recopile, para que se genere, para que se haga lo que sea, y a la que tampoco tenemos acceso. Eso es también un tema que yo creo que es importante. Puedo entender que la que sea de uso militar, no sé qué, igual, bueno, lo podemos discutir, pero hay montones y montones de informaciones que estamos pagando todos que jamás van a salir de unos archivos que están ahí. También hay que incidir, ¿no? Es otra batalla que tenemos pendiente. Sí. Hay un ejemplo muy tonto. El otro día una reunión en el Consejo General de la Abogacía Española y entonces lo que se decía es tenemos que trabajar sobre la reforma que se está haciendo el Consejo General del Poder Judicial, o sea, el gobierno de los jueces. Entonces decía uno, pues yo tengo un documento que es de fecha tal, y había otro que decía, pues yo tengo otro documento que es de fecha cual, y yo tengo otro que es después de la vendimia, aquel venía de La Rioja. Entonces, claro, y entonces al final la primera cosa que se va a decir es cómo no tenemos esos borradores de los proyectos de ley y no sabemos cuál es el último para trabajar sobre el último. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia los está escondiendo. Pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que nuestros empleados nos estén escondiendo nuestros documentos? Sí, sí, como toda la movida con el Tratado ACTA, que fue súper secreta y que solo por filtraciones y con mucha presión se llegó a conocer el texto, ¿no? Es como un poco ridículo. Pero sí se esconden a los propios, por ejemplo, a los propios tipos que integran la comisión SINDE. Es decir, exacto, que no es ya que escondan documentos, sino los propios autores. ¿Quién ha redactado esto? Porque cuando te llega una resolución de la comisión SINDE pone la secretaria. Y ya está. La secretaria. Bueno, de nombre la, de apellido secretaria. No, la secretaria. Tú vas allí por el ministerio y dices la secretaria y todo el mundo sabe quién eres, ¿no? La secretaria. ¿A quién ¿Y tú sabes quién es? No tengo ni idea. Esta es una comisionada. ¿Será una comisionada de la Virgen de la Paloma? ¿Cómo? Una comisionada de la Virgen de la Paloma. Papá, no hago más que preguntarlo en todos los escritos. Mire usted, el artículo 35 de la ley 30/92 me dice que tengo derecho a saber los nombres de la comisión. Y cuando me llega el feedback de la comisión, no dicen nada de eso, me contestan a todo lo demás, más o menos, y cuando llega esa parte, se la saltan porque no quieren que sepamos quiénes Sí, son. están como muy mal acostumbrados, ¿no? Hace unos años eran capaces,
mi madre todavía dice que lo que sale en la tele, para ellas, o en los periódicos, es lo que es verdad. Y entonces, el poder está como muy acostumbrado a controlar esas formas de comunicación y que lo que no salía ahí no existía. Pero eso, afortunadamente, está cambiando en los últimos años y yo creo que es lo que al poder establecido lo está sentando fatal. El que podamos ver a los policías dando guantazos inmediatamente, porque sale en Twitter el que nos enteremos de que si la Unión Europea está volviendo a plantearse nuevas normas ridículas sobre Internet y todo eso, eso es lo que llevan fatal y lo que no saben, y espero que no puedan nunca De hecho, meterle mano. lo que hemos visto esta semana ya ha sido una cosa asombrosa lo que ha conseguido Internet, ¿no? Hemos visto a policías pegándose a sí mismos. El mundo está cambiando. Que soy ante compañero, nuestros ojos. coño. En fin, esta mesa, este tema de Internet, derecho, además hay que hablar mucho también de ACTA, de PIPA, que dan bastante miedo todas estas cosas. Vamos a tener más tiempo porque esta tarde va a haber una mesa en exclusiva, así que vamos a dar por terminar esta mesa y seguimos hasta, nos quedan dos charlas más hasta el descanso y poder tomar un café y compraros estos polos y estas camisetas allí En el el puesto puesto que instalado tenemos. en el hall del teatro. Muy bien. Comprad el libro, por favor, Y es revistas buenísimo. también, ¿vale? Muchas gracias.